Buenas tardes, muchísimas gracias. Esa presentación un poco hasta inmerecida de quién soy y de a dónde voy, entre cables y demás. Y en la madre, ser el primero que abre una presentación de un libro después de la música siempre es como anticlimático. Y el compañero está diciendo, sí, que regrese la música y no estas pinches palabras del tal Glockner, ¿no? Están felices, románticos, cantando y de pronto viene un güey que viene a platicarles de lo que sucedió en Puebla en 1964. ¿A quién chingao le va a interesar teniendo este trío maravilloso, hablando, cantando, recordándonos la maravilla que es el amor, el desamor también, ¿verdad? Y de pronto viene el pendejo de Glockner a decirnos, en 1964 se agarraron a madrazos los poblanos. ¡Qué hueva! Espero levantar el ánimo contándoles esta historia. Hago un paréntesis, voy a intentar modificar la entrada porque esta plática, esta presentación la he hecho ya por lo menos en 3 ocasiones frente a las ferias de la Brigada para la Libertad, y como se graban y se transmiten, no quiero aburrir a la gente que ya me haya visto en otras ferias. Por lo tanto, hoy voy a empezar contándoles por qué se me ocurrió escribir el libro Voces en Rebelión. Para empezar, estarán de acuerdo en que el título es poca madre. Voces en Rebelión. La rebelión de la voz, de la palabra, de la lucha. Y este libro tiene que ver con 2 fechas claves, 1961 y 1964. Como ya se mencionó, y para quien no lo sepa, les voy a chismear, soy poblano, o sea, soy oriundo de Puebla. Como recordarán, Puebla es el femenino de pueblo. Ah, ¿verdad? Y hoy por hoy ya no se le dice pueblo, se dice sociedad civil. ¡Qué hueva! Retomemos las palabras como tal. Pueblo es pueblo. Y hay un cabrón aquí a unas cuantas cuadras que dicen que vive en Palacio Nacional, que afortunadamente sigue diciendo pueblo y no habla de sociedad civil. ¿Están de acuerdo? Bien, en ese sentido, soy poblano y tiene que ver con la imagen de que los poblanos somos bien pinches mochos, que somos bien pinches traidores. Recordarán, no carnal, no es para tanto. Recordarán que de pronto existe un horripilante poema que dice algo así como perro, perico y poblano, no lo toques con la mano, tócalo con un palito porque es animal maldito. O sea, nos ha ido del carajo. Déjame terminar, carnal, al final habrá preguntas, ¿va? Entonces, de pronto existen, digamos, versiones o fama de que los poblanos somos bien culeros, bien traidores, bien reaccionarios, y de pronto pareciera que evidentemente el centro, el culto, el nacimiento de la derecha mexicana tiene que ver con la famosa ciudad llamada Puebla de Zaragoza, heroica Puebla de Zaragoza, evidentemente ciudad que se llama heroica Puebla de Zaragoza por decreto presidencial del entonces presidente Benito Juárez, después de la batalla del 5 de mayo de 1862, ¿sí? En ese tenor, también es cierto que de pronto la derecha ha intentado decir que Puebla se llama Puebla de Los Ángeles, porque ustedes recordarán que de pronto se supone que Puebla se funda a partir de un sueño chaquetero del arzobispo tlaxcalteca, que soñó que los angelitos le decían que había que fundar una ciudad en un valle deshabitado. En la ciudad de Puebla no existía asentamiento indígena, ¿sí? Era un valle plano, sin indígenas, y se supone que los angelitos decidieron que ahí se fundara una ciudad para españoles, ¿sí? Y entonces el arzobispo tlaxcalteca soñó que los angelitos habían dicho que había que trazar esa ciudad para que esa ciudad se convirtiera en la ciudad capital de la Nueva España. Como no había indígenas, que únicamente fueran ahí a habitarla los españoles. Evidentemente, claro que era un proyecto muy virreinal
Y claro que Puebla se funda con la intencionalidad de que se convirtiera en la capital de la Nueva España, pero por eso, aquí perdón, pero por eso la Catedral de Puebla es más grande que la Catedral de la Ciudad de México. Y no es porque se hayan confundido los planos, como dicen. Y Puebla no se funda como una ciudad de paso entre Veracruz y la Ciudad de México. Puebla se funda con la intencionalidad de que fuera la ciudad virreinal, solo para españoles y no para que hubiera pinches indios patarrajadas, ¿ok? Y que se convirtiera en la capital de la Nueva España. Si no, no se hubiera fundado ahí y se hubiera establecido las dos bibliotecas más antiguas del continente americano. Recuerden que en Puebla se encuentra la Biblioteca Palafoxiana de Juan de Palafox y Mendoza, que es la primera gran colección bibliográfica, la más antigua de todo el continente americano. Y la Biblioteca La Fragua, que es la segunda biblioteca y colección bibliográfica más antigua del continente americano, ¿sí? Entonces, si fuese una ciudad de paso, pues no dejas en ese pinche pueblucho llamado Puebla las dos colecciones bibliográficas más antiguas del continente americano. Entonces, ¿qué sucede? Que evidentemente los intereses entre los españoles se percatan de que si dejan la capital de la Nueva España, de la Ciudad de México, y se largan a Puebla, los indígenas podrían levantarse en armas y darle un golpe de estado, y por eso Puebla nunca fue la capital de la Nueva España. Entonces, claro que hay un trauma entre los poblanos en la lógica de pudimos haber sido los chingones y terminamos siendo nada. Recuerden y ubiquen que el estado de Puebla durante el siglo, desde la colonia y hasta 1824, era un estado que tenía como estado de la República, como provincia de la Nueva España, tenía contacto con los dos mares. Era la única provincia que tenía acceso al Océano Pacífico y tenía acceso al Golfo de México. Nada, y chéquense los planos de la Nueva España y verán que la provincia de Puebla, como no estado, sino como provincia, tenía una fortaleza hermosa al grado de que era la única provincia que tenía acceso al Pacífico y al Golfo de México. 1824 viene la reconstrucción de los estados, se recompone México, México independiente, y había que romperle la madre a los poblanos. Por eso el estado de Puebla, si se dan cuenta, es como un perrito, ¿no? Es como ir recortando a lo pendejo, ¿me explico? Y es un estado con una construcción territorial muy mamona, ¿sí? Bien, dejo de tirar tanto rollo. La gracia es que en Puebla pareciera que existen y sobresalen más las cúpulas de las iglesias que la cátedra de Filosofía y Letras, ¿no? Que somos muy conservadores, muy mochos. Pero ¿qué sucede? 1961 se genera un movimiento de reforma universitaria que no había existido en todo México, ni siquiera en América Latina, desde 1918 en Córdoba, Argentina. En el continente de América Latina había existido un movimiento de reforma universitaria, 1918, Córdoba, Argentina. El segundo movimiento de reforma universitaria que se da en América Latina no es en la Ciudad de México, muy liberal, no es en Yucatán con el gobernador Felipe Carrillo Puerto, muy prosocialista, y recordemos que en el estado de Yucatán la hermana del entonces gobernador, ¿no?, Elvia Carrillo Puerto, promueve el divorcio, promueve el voto de la mujer, pero bueno, muy adelantado, pero no se da un movimiento de reforma universitaria. El segundo movimiento de reforma universitaria en América Latina se da en 1961 en la Puebla conservadora. Tan, 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 tan. Ya ven que no éramos tan pinches mochos y tan culeros. Y luego, 1964,
Se da un movimiento de efervescencia cívico-popular que provoca la caída del entonces gobernador Antonio Nava Castillo. Un movimiento cívico que genera que renuncie el gobernador poblano el 30 de octubre de 1964. ¿Qué pasaba en México en ese momento histórico? Pausa dramática, que me regalen agua porque se me secó el hocico. Gracias. Espérenme tantito. Recuerden qué pasaba en 30 de octubre del 64 en México, en lo que trago agua. Gracias. Ahora sí. 30 de octubre de 1964, estamos en el momento de transición entre el gobierno entrante que ha sido electo presidente de la República, un tal Gustavo Díaz Ordaz, que aparentemente era poblano, que por cierto no era de Puebla, era oaxaqueño, pero eso es otro tema. Y está saliendo el presidente Adolfo López Mateos, presidente saliente. Estamos en un momento de transición. Y el mismísimo general Antonio Nava Castillo, gobernador de Puebla, electo en 1963 gobernador de Puebla, era carnal de Gustavo Díaz Ordaz, presidente entrante, y era carnal de Adolfo López Mateos, presidente saliente. Entonces, cuando me percato de esa chingadera de la vida, gracias, otra vez, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que un movimiento cívico popular logre la caída del gobernador que estaba por demás afianzado en el poder, porque era carnal del presidente saliente y del presidente entrante? 1964, ¿ok? Y entonces dije, no jodas, hay que investigar esta historia. Y claro, como escritor de pronto, no soy creyente, pero de pronto como que el universo te va regalando ciertas oportunidades, por llamarle de alguna manera. Sucede que mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio del 61, el líder del movimiento de reforma universitaria 1961 en Puebla se llama Julio Glockner, o sea, mi abuelo. Y tuve que ponerme a acordar de las patoaventuras que mi abuelo nos contaba cuando la sobremesa de la comida, y había que rescatar a mi propio abuelo. 1964, llamado erróneamente movimiento lechero, que repito, fue un movimiento cívico popular muy cabrón. Fue tan importante ese movimiento cívico popular que en una manifestación en Puebla llegaron a participar 100,000 personas a principios de octubre del 64. 100,000 personas, cuando en Puebla la población total era 300,000 personas. O sea, una tercera parte de la población de la ciudad de Puebla de Zaragoza había participado en esa manifestación. Y resulta que dos de los líderes de ese movimiento, para mi gusto, cívico popular, y no reducirlo al lechero, eran Julieta Glockner, mi tía, y Carlos Martín del Campo, su esposo, o sea, mi tío político. Y para acabarla de chingar, un día cualquiera voy a la normal, a la benemérita, el Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla, a presentar una novela que publiqué en el 2006 que se llama Cementerio de Papel. Y me estaba esperando mi maestro de matemáticas de primero de secundaria, que estaba orgulloso de que su alumno, su exalumno de primero de secundaria, fuera escritor e iba a presentar un libro. Entonces me estaba esperando, bla, 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 y me dice, cuando termine la presentación, ¿me aceptas un café? A huevo, pues era mi maestro, ¿no? Imagínense, me dio mucha emoción ver a mi ex maestro de matemáticas. Claro que sí. Termina la presentación, vamos a tomar café y me confiesa que él había sido el agente de la Dirección Federal de Seguridad en el 61 y en el 64. Huevos.
O sea, había sido el agente que había vigilado toda la vida en los 60s a mi familia. Hay algunos jovenzuelos y jovenzuelas. Dirección Federal de Seguridad es una policía política que funda en 1947 el entonces presidente Miguel Alemán, y que digamos que era algo así como el FBI, pero de la CONASUPO, ¿no? O sea, y que dependía de la Secretaría de Gobernación. Era una policía política y los agentes no traían uniforme, estaban muy bien trajeados, con el pelito corto, tipo militar, ¿sí? Y sabías entre el 47 y el 85, porque la DFS desaparece en septiembre de 1985, cuando se comprobó que la DFS tenía nexos con el narcotráfico. Aquella, y los que tienen tantos calendarios como yo en la espalda recordarán cuando huye de Guadalajara no el Chapo Guzmán, evidentemente, el Chapo Guzmán todavía no llegaba a ser líder del cártel, sino no Don Neto, Caro Quintero, gracias carnal, él sabe mejor que yo. Cuando Caro Quintero logra huir de Guadalajara porque traía una charola como agente de la Dirección Federal de Seguridad, y eso provocó que evidentemente se comprobara la complicidad de la policía política con el entonces narcotráfico mexicano. Hablamos de 1985, y por eso Miguel de la Madrid se vio en la necesidad de desaparecer esta policía anticonstitucional, porque no dependía del Poder Judicial, dependía de la Secretaría de Gobernación. Y entre el 47 y el 85, si se te presentaba un cabrón trajeado con el pelo cortito y te sacaba su charola de la DFS, sabías que habías chingado a tu madre, porque tenía el poder de detenerte, de desaparecerte, de torturarte, como sucedió en esos años, ¿ok? Ya que están conscientes los jóvenes de qué fue la DFS. La gracia es que mi maestro de matemáticas de primero de secundaria en 1975 había sido el agente que vigilaba a mi familia desde el 61 y 64, y bondadosamente me obsequia todo su archivo. Sí. Primer elemento: mi abuelo fue el líder del movimiento de reforma universitaria 61. Segundo elemento: mi tía Julieta, con la cual no platiqué sobre su participación en el 64, porque a mi tía Julieta la asesinan en febrero de 1975, porque mi tía Julieta, al igual que mi padre, se incorporan en el año de 1971 a la guerrilla urbana, a los grupos de radicalización extrema de los años 70, y se incorporan a las FLN. Por lo tanto, con mi tía Julieta tengo muy poco recuerdo. Pero a su esposo, Carlos Martín del Campo, quien fuera el personaje que encabeza el proceso judicial de los detenidos de 1968, recordarán, no creo que tenga yo que recordarles qué chingado pasó entre junio, julio, agosto, septiembre y octubre, 2 de octubre de 1968, y cuántos detenidos hubo. Bueno, si acuden al proceso judicial de los 39 detenidos, que es el legajo judicial oficial del 68, quien encabeza ese juicio se llama Carlos Martín del Campo, porque él tenía 34 delitos. Es el detenido del 68 que más delitos tiene en su contra, por lo tanto él encabezaba el proceso judicial, y él es enviado al exilio en 1971, cuando el gobierno de Luis Echeverría amnistía a los presos del 68, y él se va a vivir fuera de México. Él no regresa nunca a México, como sí regresó Eberto Castillo, como sí regresó el Búho, como sí regresó bla 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 bla. Él nunca regresa. Pero en los 90s, en uno de los tantos viajes que hizo para venir a ver a su familia, a su mamá y a su papá, me lo encuentro. Y en 1997 acepta una entrevista conmigo.
Era una entrevista que tenía que ver sobre el 68 y su actividad en América Latina, pero me cuenta de los 60s y me cuenta del 64, pero esa parte de la entrevista no la pelé en ese momento, hablo del 97, ¿sí? Pero ahí tenía yo otro elemento. Cuarto regalo, cuarto diamante, en el 2002 y 2003, que soy un asiduo visitante a Lecumberri, he de chismearles que yo ya visitaba Lecumberri entre febrero y julio de 1974, cuando es detenido mi padre, un 13 de febrero de 1974, cae su casa de seguridad en Monterrey, y por lo tanto lo presentan ante la opinión pública el 21 de febrero de 1974, y evidentemente la familia veníamos a visitarlo a Lecumberri. Entonces yo conocí Lecumberri como cárcel, evidentemente, ¿no? No como Archivo General de la Nación. Paréntesis del chisme: cuando trajimos a mi hermano Enrique el menor a que conociera a su papá, porque cuando mi papá se va de clandestino, mi hermano Enrique tenía 1 año 2 meses, entonces no conocía a su papá, y cuando lo traemos a Lecumberri a que conociera a su papá, que tenía 3 años y medio, y de pronto ve Lecumberri Quique y dice: ay mamá, la escuela de mi papá no me gustó. Y no, claro, el pinche uniforme de los compañeros de mi papá pues era medio pinche, ¿no? Las reglas de aprendizaje eran medio culeras, y se ve que mi papá era muy pendejo porque le habían metido cualquier cantidad de reglazos al pobre cabrón por no aprenderse la lección, ¿verdad? De las torturas que había padecido. Bien, la gracia es que yo regreso en el 2002 a Lecumberri, ya convertido en Archivo General de la Nación, cuando Vicente Fox abre los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad, porque en ese entonces estaba yo escribiendo sobre la guerrilla en México. Como mencionaron hace un momento, he publicado 4 libros sobre la guerrilla: Memoria Roja, Historia de la guerrilla en México 1943-1968, Los años heridos, Historia de la guerrilla en México 1968-1985, y 2 novelas, 20 de cobre y Cementerio de papel, ¿ok? Entonces yo estaba investigando la guerrilla, pero en ese momento, cuando estás investigando con la emoción de encontrar esto, aquello y demás, huevos, que me encuentro el legajo de los informes de la Dirección Federal de Seguridad, porque a partir de abril del 64 a noviembre del 64, la Dirección Federal de Seguridad investigaba Puebla y reportaban los agentes de Puebla entre cada media hora y cada hora de lo que sucedía en Puebla. ¿Por qué? Pausa dramática, ya se me secó el hocico. Porque Gustavo Díaz Ordaz, candidato a la presidencia de la República, andaba en campaña, se supone que era poblano, y estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla habían ido a invitarlo a que visitara la universidad. Recordemos que evidentemente Gustavo Díaz Ordaz estudió leyes en la Universidad Autónoma de Puebla, ¿ok? La gracia es que entonces, como en abril del 64, Gustavo Díaz Ordaz había tenido una pésima experiencia en su campaña en Chihuahua, cuando la gente, los campesinos y los maestros evitan que se lleve a cabo el acto protocolario de campaña y queman el templete con la foto enorme del hocicón, y no se lleva a cabo el mitin de apoyo y de acto proselitista. La DFS estaba muy tensa de lo que pudiese pasar en Puebla, tomando en cuenta que en el 61 ya se habían organizado los madrazos por la reforma universitaria. No les comenté, cuando se genera el movimiento de reforma universitaria es cuando nace esta famosa frase de la derecha que dice: cristianismo sí, comunismo no. Es cuando da la cara pública el FUA, el Frente Universitario Anticomunista, que era el brazo juvenil visible del Yunque. Habrán escuchado del Yunque, la ultraderecha secreta, ¿no?, de la cual mi queridísimo amigo Álvaro Delgado ha
publicado varios libros al respecto, ¿ok? La gracia es que entonces evidentemente me van cayendo diamantes. Los recuerdos del abuelo 61, el antiguo maestro de matemáticas que me regala su archivo del 61, del 64, la entrevista circunstancial que le había yo hecho a Carlos Martín del Campo en el 97, el archivo que encontré en el 2002, 2003 de Puebla de la DFS. De pronto me dije a mí mismo: serás pendejo, ponte a escribir esa historia, güey. Sí. Y afortunadamente en el 2020 la humanidad me beca y me mandan a huevo a mi casa, como todos ustedes los mandaron a sus respectivas casas, no a la mía, si no, no hubiéramos cabido, ¿no? Y entonces evidentemente tuve el tiempo de ponerme a redactar, a recuperar, a escribir la experiencia poblana del 61 con un movimiento de reforma universitaria, donde recordemos que el entonces secretario de Gobernación en el 61 era Gustavo Díaz Ordaz y mi abuelo era el líder de ese movimiento cívico estudiantil, y de pronto rescatar el movimiento del 64, que se había reducido a mencionarlo como movimiento lechero. ¿Por qué se denomina como movimiento lechero? Debido a que en el septiembre del 64 los lecheros, los productores de la leche, sobre todo del área de Chipilo, son obligados por el gobierno de Antonio Nava Castillo a que tenían que pasteurizar, como me está faltando un diente, estoy hablando a lo pendejo y no me puse corega en la prótesis, de pronto se me está saliendo, espero que no salga volando mi diente, que no salga porque cuesta caro y entonces va a estar de la chingada. Bien, la gracia es que obligaban a pasteurizar la leche a los productores lecheros y esto encarecía la leche. Y por lo tanto ya no íbamos a disfrutar los poblanos de que todas las mañanas en su bicicleta con sus toneles tocara la corneta el lechero, saliéramos con nuestra cacerola, 1 litro, 2 litros, ¿no?, de leche bronca, la pusieras en la estufa para hervirla, para pasteurizarla, y nos daba una nata deliciosa que nos tragábamos con nuestras conchas. Las generaciones con menos calendarios dicen: estos pendejos de qué hablan. Quienes traemos muchos calendarios en la espalda están saboreándose las antiguas conchas infantiles con nata y azúcar, ¿ok? Y varias caras están asintiendo al unísono. Bien, entonces los lecheros protestan por esta nueva ley pasteurizadora, donde evidentemente tenían que pasteurizar la leche en una empresa de un amigo del gobernador. ¿Qué creen que iba a ser por la salud de los poblanos? Ni madres. Era el clásico chanchullo priista, ¿no? Complicidad. Y los lecheros se protestan, evitan, dicen: no, güey, no vamos a pasteurizar la leche, va a encarecer el producto y además es una tranza de tu compadre, cabrón. Y van y piden apoyo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla, que ya traían una hermosa fama de liberales, más no de comunistas, como se quería decir, con el movimiento de reforma universitaria del 61, ¿sí? Y obviamente la universidad apoya la demanda de los lecheros, pero también apoyan la demanda de el aumento al pasaje público, que había subido de 15 centavos a 50, sí. Eso costaba el transporte público en ese entonces, no me ves con cara de mamador, no, estoy hablando del 64, donde evidentemente los centavos valían. Con 5 centavos nos comprábamos un chicle Canguro, porque el Motita era más caro, el Motita costaba 10, aunque tenía más sabores, ¿no? Siguiente pausa dramática, se me está secando demasiado rápido el hocico. Eso está pareciendo más un viaje a la nostalgia que la presentación de mi libro, ¿verdad? Hablando hasta del precio de los chicles de entonces. La gracia es, tenía yo este elemento maravilloso
con información privilegiada. Y viene la pandemia, me mandan a mi casa y entonces terminé de escribir este libro que se llama Voces en Rebelión, que tiene que ver con la experiencia poblana. Repito, primero, del movimiento de reforma universitaria 1961, que es trascendente en América Latina, y segundo, 64, para vislumbrar cómo es posible que fuera a chingar a su madre el entonces gobernador Antonio Nava Castillo, siendo carnal de Adolfo López Mateos, presidente saliente, y siendo carnal de Gustavo Díaz Ordaz, presidente entrante. ¿Cómo es posible que había logrado derrotar un movimiento cívico popular iniciado, sí, bajo la angustia económica de un grupo de lecheros, pero que recibe en primera instancia el apoyo de los estudiantes y que se convierte en un movimiento cívico popular para convocar a 100,000 personas en la Puebla de Zaragoza cuando habitábamos 300,000 poblanos? ¿Me explico? Y también, no para lavarle la jeta a los poblanos, porque evidentemente hay poblanos culeros, como también hay chilangos culeros, como también hay chihuahuenses culeros, como también hay yucatecos culeros, no nos haga, o veracruzanos, o coahuelenses, o lo que me digan, ¿no? Pero evidentemente había que suponer o plantear que en Puebla no solamente repican las campanas del conservadurismo, que también repican los chiflidos de la mentada de madre al poder, y que también ha habido movimientos cívicos sociales, liberales, para no hablar si de izquierda o derecha, que han sido ejemplo a nivel nacional. Y sobre todo en los 60s, cuando recordemos diciembre de 1960, enero de 1961, la caída del entonces gobernador Raúl Caballero Aburto en el estado de Guerrero. Pero no cayó el gobernador de Chihuahua, Pragenis Giner Durán, que es el que dijo a los guerrilleros del intento de asalto al cuartel Madera en la ciudad de Madera, Chihuahua: échenles tierra, tierra querían, denles hasta que se atasquen a los cadáveres de Gamis y Gómez. En cambio, sí cayó un gobernador prepotente llamado Antonio Nava Castillo el 30 de octubre de 1964. ¿Me explico? Esa es la tarea que me di, porque además, insisto, tenía yo las perlas hermosas de la información, tanto familiar como archivística, y además haberme encontrado con mi querido maestro de matemáticas, que no sabía yo que había sido el culero que había informado a la policía política de las actividades de mi familia. Evidentemente 1961 es un año poca madre para mí, porque el 24 de agosto de ese año nací. Ay, ternurita, mamador, ¿no? Pero evidentemente siempre he dicho, a ver, no, a mí nunca me ha preocupado estar observado, ¿cómo se dice? En mi teléfono intervenido, güey, porque desde que nací el teléfono de mi familia está intervenido. ¿Están de acuerdo? 1961, cuando mi abuelo era líder del movimiento de reforma universitaria. Concluyo, no sé qué tiempo nos quede, donde hay una anécdota familiar también poca madre, que es con mi siguiente proyecto como escritor, que es que como estudiantes, no en la Universidad Autónoma de Puebla, sino en lo que era el Colegio del Estado de Puebla, en los años de 1933 a 31 a 1936, eran 3 estudiantes que se iban de peda, que se iban al desmadre, que se iban con las chicas. Uno de ellos era Julio Glockner, mi abuelo paterno, que estudiaba medicina. El otro amigo se llamaba Luis J. Corte, estudiante de leyes. Yo me apellido Fritz Glockner Corte, por lo tanto me refiero a mi abuelo materno. Y el tercer amigo con el cual se iban de peda, ¿cómo creen que se llamaba? Poblano de tristísima. ¿Cómo?
Gustavo Díaz Ordaz. Era carnalito de mis abuelitos, güey. Sí, carnal, a mí no me ves feo, sacamos la ouija y le mentamos la madre a mis abuelos, no a mí, no chingues. Yo no tengo nada, yo ni había nacido, cabrón. Cuenta la leyenda familiar de que en septiembre del 64, ya como presidente electo, Gustavo manda a traer de Puebla a sus carnales, ¿no? Para decirles, llegamos, ¿qué quieren? Pidan. Como Alibaba, se sacaron la pinche lámpara maravillosa. ¿Qué deseos quieren? Cuenta la versión familiar que Luis J. Corte, en la angustia de que tenía que firmar su contrato cada año como recaudador de rentas de la zona de Zacapoaxtla y Cuetzalan, pidió su definitividad como burócrata de recaudador de rentas. Nombramiento que le pudo haber dado el presidente municipal de Zacapoaxtla y no el presidente electo. Y que Julio Glockner le pidió al entonces presidente electo la construcción del hospital universitario de la actual benemérita Universidad Autónoma de Puebla. O sea, no pidieron una chingada. Afortunadamente, por supuesto. Y afortunadamente son los dos apellidos que traigo con mucho gusto, por no decir orgullo, porque la palabra orgullo me ha parecido muy mamona toda la vida. En ese sentido, y para concluir, como comprenderán, todos los 24 de diciembre, a partir del 64, llegaban a las casas de mis abuelos tarjetas de Navidad de Palacio Nacional. O sea, el presidente de la República mandaba felicitar a mis dos abuelos, y los jóvenes no, pero todos sabemos que en ese entonces en el arbolito de Navidad poníamos las tarjetas de Navidad, güey. Qué cosa tan fea, ¿no? Ahora que lo pienso, qué nacos, güey, ¿no? Pero todos, tuviéramos varo o no, poníamos nuestras tarjetas de Navidad en el arbolito decorando el árbol. Recuerdo, ahí sí no me lo platica nadie, no es leyenda familiar, diciembre de 1968. Llegamos a cenar a casa de mi abuelo Julio, los Glockner Corte, o sea, Napoleón Glockner Carreto con su esposa Gloria Corte y sus 4 hijitos. Aún no nacía Enrique, el más pequeño era yo. Y recuerdo perfectamente bien el empute de mi padre cuando descubre en el árbol de Navidad de la casa de mi abuelo Julio la tarjeta de la presidencia de la República. Agarró la tarjeta, agarró un alfiler, el muy huevudo, se pinchó el dedo gordo de la mano derecha y con su sangre escribió AC, sí, no. La cerró y la mandó de vuelta a Palacio Nacional. Eso me dijeron después, no me consta que haya puesto un timbre ni un sobre. A mí sí me queda el puto recuerdo de la impresión de ver a mi pendejo papá sacándose sangre con un pinche alfiler para escribir. No leí, después me dijeron que lo que había escrito es asesino. No voy a confesar que dije asesino, no, sino fue así como, este pendejo, ¿qué está haciendo, güey? ¿Sí? Eso sí lo vi, repito, como impresión, ¿ok? Por lo tanto, ya se me va a salir el pinche diente, por lo tanto, me queda claro que de pronto las circunstancias, los astros o quien quieras te regalan información que tienes que contar, porque como historiador estamos para eso, para traer los fantasmas, para traer la nostalgia, para traer la memoria del llamado pasado al presente, convertidos en fantasmas, no en cadáveres, porque la idea es que la historia sea un fantasma que actúe en el presente, porque los fantasmas nos hacen ¡bu! Y sí nos asustan. Los cadáveres sabemos que están en los cementerios, y lo que tenemos que hacer es construir con nuestra nostalgia, con nuestra memoria, el sembradío de nuevas y mejores utopías. Muchas gracias.
Se acabó el tiempo. 9 para las 7. ¿Tan tan? Mi compañero, sí. Lo que el señor quiso decir, nada es cierto. Yo lo que no quería era hablar del cártel inmobiliario. El cártel. Yo no quería hablar del cártel inmobiliario. Del cártel inmobiliario. Del cártel inmobiliario. No sé qué pasa con estos micrófonos que no. Él no quería hablar del cártel inmobiliario. De una pregunta para que haya tiempo, de un comentario final. Allá. Ahora sí que como el doctor IQ. Pásele. Al fondo a mi derecha, ¿se acuerdan del doctor IQ? Pinche baño de nostalgia que le estoy trayendo, ¿verdad, cabrones? Buenas tardes y felicidades. Tengo 2 preguntas, tengo que hacerlas. Una en relación a su libro Voces de Libertad y su relación de ese movimiento específico con el movimiento del 68, ¿qué representó ese movimiento? Y la segunda es si su señor padre siguió teniendo relaciones con Gustavo Díaz Ordaz después de esa carta que envió la postal. Mi abuelo, no mi padre. Su abuelo, perdón. El carnal era el abuelo, no mi padre. Por eso, sí, siguió teniendo relación. Primera respuesta, obviamente el 68 tiene su expresión local en Puebla. Obviamente la entonces Universidad Autónoma de Puebla es una de las tantas universidades de provincias, si recuerdan son 41 universidades en toda la República Mexicana, incluido la Ibero, ¿no? Universidad privada de los jesuitas se puso en huelga y la UAP es una de las universidades de provincia que se pone en huelga. O sea, digamos que el activismo poblano dentro de la izquierda o liberalismo se mantiene incluso durante los 70s. Recordemos que después de mi abuelo como rector de izquierda en el 61, para los 70s, el 71, el rector es Sergio, ahorita me acordaré del apellido, que era del Partido Comunista Mexicano, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay una expresión, 320 de cobre, sí hay una expresión que se mantiene después del 64, ¿ok? No, evidentemente. De pronto la familia de Carlos Martín del Campo, el ex yerno de mi abuelo, le pedía a mi abuelo que por qué no hablaba con Gustavo para que liberaran a Carlos. O sea, que no se te olvide no solamente si se seguían hablando, no, el yerno de mi abuelo estaba en el bote y el presidente había sido su carnal. Evidentemente, por un lado, Carlos, mi tío político, se encabronó con su papá y con su mamá de que le fueran a pedir eso a mi abuelo, porque evidentemente él decía que no necesitaba el perdón de un hijo de puta asesino. Y 2, mi abuelo se negó evidentemente a intentar contactar a Gustavo Díaz Ordaz para que generara una amnistía previa a Carlos Martín del Campo. Entonces perdieron la relación definitivamente, afortunadamente. Queridas, queridos, hay 13 ejemplares de 20 de cobre, mi primera novela, que es la historia de los motivos por los cuales cuento por qué mi papá decide irse de guerrillero en 1971. Es la novela que de pronto inspira un poco a la creación del personaje El Chivo de la película Amores Perros. La compañera no me está creyendo, vete al detrás de cámara para que veas que lo dice el mismísimo Guillermo Arriaga, porque me vio con cara de mamador. Que lo diga Guillermo, no lo diga yo. Y hay ejemplares de Voces en Rebelión, la historia de Puebla 61-64. Muchísimas gracias al cultivo de los sueños, nunca más pesadillas. Gracias.